terminar aplicando lo que estudiemos en este curso de Derecho Financiero. No hay ningún abogado que trabaje para el Estado, que trabaje en una institución pública, que no termine aplicando, por ejemplo, la ley de contrataciones del Estado, que no termine manejando, por ejemplo, aspectos de la ley orgánica del presupuesto, que no termine viendo temas de la Contraloría General de Cuentas. Es decir, las normas que nosotros vamos a estudiar en este curso van a ser fundamentalmente las que va a necesitar para poder desenvolverse cualquier persona que trabaje para el Estado. Y claro, en principio usted me puede decir, mire, yo no estoy muy interesado, yo lo que quisiera cuando me gradúe es ponerme a oficina y trabajar por mi cuenta, que creo que es en gran parte el sueño que pueden tener muchos. Sin embargo, se van a dar cuenta de que en un principio no es tan, vamos a ver, no es tan fácil solo decir pongo oficina, la abro y como que los clientes van a empezar a llegar por docena. Siempre el poner una oficina nueva implica cierto periodo de, digamos, de formación de la clientela, de formación de experiencia profesional en el que uno tiene que trabajar. Decía, por ahí alguien que me da clases a mí, me acuerdo muy bien, decía, miren, cuando yo abrí la oficina, no nos caían a la oficina, pero ni las moscas. Teníamos que llevar nuestras propias moscas en una bolsita porque no teníamos nada que hacer. Y aunque sea un poco exagerado, se van a dar ustedes cuenta que muchas veces cuando uno empieza, lo primero que va encontrándose es que siempre es bueno tener alguna asesoría, algún trabajo de medio tiempo en el Estado, incluso si la visión de uno es tener plenamente la oficina de forma liberal. Y va a tener que aplicar el derecho financiero. E incluso si solamente tiene la oficina y ejerce de manera liberal, va a encontrarse con muchísimos casos donde sus propios clientes le van a requerir, digamos, procedimientos, trámites o procesos que tienen que ver con el derecho financiero. Se va a encontrar, bueno, si es penalista, se va a encontrar en algún momento con algún funcionario público que le dice, Lic, necesito que me defienda porque me están iniciando un proceso penal, sindicándome de un delito ahí por, digamos, la utilización indebida de recursos. Y debe de saber usted cuáles son las normas que rigen cómo se hace el gasto público para determinar si realmente su cliente pudo haber incurrido o no en un delito o cómo defenderlo. Muchísimos temas de derecho administrativo, cuando uno ejerce de forma liberal la profesión, lo requieren para, digamos, la solución de trámites puramente administrativos. A veces los propios funcionarios públicos, usted es asesor de una municipalidad, de un ministerio, y definitivamente le requieren eso. O a veces los particulares, es muy común que lo busquen a uno para que uno asesore, por ejemplo, a una persona que está participando en una licitación pública y de esa cuenta debe conocer plenamente la ley de contrataciones del Estado. Así que, mis amigos, ustedes se van a topar con normas de derecho financiero en cualquier área del derecho a la que ustedes se quieran dedicar. Y si están bien preparados y tienen una buena base, van a comprender por lo menos las actividades fundamentales que el Estado realiza y las normas jurídicas que rigen cada una de esas actividades. Y eso les permitirá estudiar el caso adecuadamente y buscar la solución profesional que le corresponda a su cliente. Así que yo la verdad estoy muy, muy contento de que nos hayan asignado para que compartamos juntos este curso que, como ustedes van a ver, les va a ser muy útil. Yo quisiera pedirles que cada vez que tengamos clase de derecho financiero, que ahora es mucho más fácil porque la mayoría de ustedes recibe la clase, digamos, en su casa o en su oficina, pero en el mismo lugar siempre, entonces pueden mantener ahí ciertos recursos que son, digamos, indispensables que los tengamos en todas las clases que tengamos o que recibamos de derecho financiero. Voy a pedirles, mis queridos amigos, que siempre tengan a la mano su constitución política. Ya saben ustedes que es la norma fundamental. Hay muchísimas disposiciones que vamos o que tenemos que estudiar sobre la actividad financiera del Estado que, digamos, tienen su origen, tienen sus principios, tienen su fundamento en nuestra Constitución, en nuestra Ley Suprema. Así que yo les pediría que siempre tengamos por ahí su Constitución para que podamos irla analizando, leyendo juntos, podamos irla subrayando juntos, marcando, relacionando con otras normas jurídicas. Y de ahí yo les pediría 5 normas jurídicas ordinarias que me parece que van a ser fundamentales para nuestro estudio.
La primera, la ley orgánica del presupuesto. Ustedes van a ver un buen manejo de las finanzas, parte de una buena planificación, de la realización de un adecuado presupuesto a todo nivel. Y para el presupuesto público, para el tema de finanzas públicas, la elaboración, la aprobación, la discusión de ese presupuesto se tiene que realizar a través o siguiendo las disposiciones de la ley orgánica del presupuesto, de tal suerte que esa va a ser fundamental. Pero adicionalmente van a ver ustedes que dentro del procedimiento que se sigue para la aprobación de un presupuesto de cada año, de cada ejercicio fiscal, en cada año el Congreso de la República tiene que emitir un decreto mediante el cual aprueba el presupuesto que va a regir para el año siguiente. Es decir, este año, 2022, el Congreso de la República va a aprobar, finales de año, normalmente es ya casi segunda parte de diciembre, a finales de año, el Congreso emite un decreto donde aprueba el presupuesto que va a regir para el año 2023. El año pasado, en el 2021, el Congreso tuvo que discutir y aprobar el presupuesto que va a regir al Estado de Guatemala este año, el año 2022. Y así, cada uno de los años. Claro, ocurre a veces que en el Congreso no logran ponerse de acuerdo, ocurre a veces que en el Congreso por algún motivo no logran la mayoría que nuestra Constitución establece para la aprobación del presupuesto que va a regir el siguiente año. Y en este caso nuestra ley tiene, digamos, una disposición que permite o que facilita que continúe la gestión administrativa, la gestión de las finanzas públicas, regulando que si en un determinado año, si en determinada fecha, en concreto del año, el Congreso no ha aprobado el presupuesto que va a regir en el año siguiente, se entiende o regirá el presupuesto del año anterior. Es decir, si no se aprobara presupuesto para el 2022, rige el que se aprobó para el 2021. Eso sí, ya durante el transcurso del ejercicio fiscal, el Congreso puede hacerle las ampliaciones o las modificaciones que estimen necesarias. Es decir, siempre hay una continuidad ahí. Yo les pediría que ustedes hagan una pequeña labor ahí de investigación. Ahora es muy fácil a través del Internet, de Google y todo esto, y que tratemos de ubicar, mis queridos amigos, todos los decretos que el Congreso haya emitido año con año durante los últimos 5 años relacionados con la aprobación del presupuesto. Es decir, nos vamos para atrás y buscamos el decreto que en el 2021 el Congreso ha emitido para aprobar el presupuesto de este año, 2022, y así en el 2020, en el 2019, en el 2018, etcétera. De tal forma que tengamos, aunque sea, una pequeña referencia de cómo ha ido o cómo ha estado el tema presupuestario los últimos 5 años y podamos discutir cómo ese presupuesto va en aumento y qué aspectos del presupuesto son los que han ido incrementándose o decreciendo, dependiendo del caso, ¿verdad? Y eso nos orienta mucho sobre cuáles son las prioridades o cuáles son, digamos, el enfoque que según el Congreso se le debería dar a este tema de la gestión de la administración pública. Además, mis queridos amigos, como ustedes van a ver, digamos que la principal fuente de ingresos, de recursos del Estado son los tributos. Los tributos, todos los tributos que existen. Que de hecho, tenemos un curso en el segundo semestre que es Derecho Tributario, específicamente para el estudio de esos tributos. Sin embargo, acá en Derecho Financiero tenemos que hacer una especie de introducción a este tema de los tributos. Y para ello voy a necesitar que también tengan ustedes a la mano siempre su código tributario. Porque el código tributario regula, digamos, las disposiciones que se aplican a todos los tributos que constituyen la principal fuente de ingresos del Estado. Y así como estudiamos la principal fuente de ingresos, tenemos que estudiar la norma jurídica específica que regula los procedimientos que se deben seguir en la administración pública para poder realizar gastos. Y esta va a ser fundamental. A esto le vamos a dedicar, yo pienso, casi todo el segundo parcial al estudio de lo que es la ley de contrataciones del Estado. Yo quisiera que esa ley sí salgamos de aquí dominándola al 100%. Y le voy a decir por qué. Es una habilidad jurídica que está muy bien cotizada y muy bien pagada. El abogado
que domina realmente la ley de contrataciones del Estado, fácilmente encuentra empleo en la administración pública. Todas las dependencias del Estado necesitan hacer aplicación de la ley de contrataciones del Estado para poder gastar los recursos, para poder ejecutar su presupuesto. Y resulta que existen muchos colegas, muchos abogados que no se han, digamos, especializado, no se han tomado el tiempo de estudiar a profundidad el tema de la ley de contrataciones. Entonces, al no conocer ese tema, perderíamos muchísimas oportunidades. Eso es fundamental, eso va a ser gran parte del curso que tenemos que desarrollar, será sobre el tema de la ley de contrataciones del Estado. Y por último, me gustaría siempre que tengamos a la mano la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas, ya que en esta ley vamos a encontrar regulado todo lo que es el control gubernamental, todo lo que son las funciones que la Contraloría tiene que hacer para verificar que efectivamente el gasto se está realizando conforme lo planificado y además la calidad del gasto que se está realizando. Mire qué interesante. O sea, con la nueva ley orgánica de la Contraloría, no solo se trata de controlar cómo se gasta o en qué se gasta, sino la calidad del gasto que se está realizando. Que el gasto esté plenamente justificado y que sea el mejor o el más adecuado para el Estado. Así que su Constitución, estas 5 leyes ordinarias, yo les voy a pedir que las tengamos siempre que vengamos al curso de Derecho Financiero los martes y los viernes. Ustedes me dicen si vamos bien hasta este momento, si tienen alguna duda de lo que hemos empezado a platicar, o si continuamos, o de hecho, si empezamos ya de lleno con el tema que hoy nos ocupa. ¿Sí están por ahí todavía, mis queridos amigos? Sí, todo bien, licenciado. Gracias. Todo bien, gracias. Todo bien, licenciado, gracias. Me alegro, por lo menos veo que estamos despiertos todavía. Excelente. Avancemos entonces. Hoy vamos a hablar un poco del tema de las finanzas públicas, que es en última instancia de lo que se encarga el derecho financiero. Ustedes van a ver en la siguiente clase, vamos a entrar o adentrarnos en la definición de lo que es el derecho financiero. Y van a ver ustedes que el derecho financiero se define como aquella rama del derecho a través de la cual se estudian o estudiamos nosotros las normas jurídicas que regulan la actividad financiera del Estado. Entonces, una primer pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿y a qué se refiere esa actividad? ¿A qué se refiere el tema de finanzas? Yo lo puse lo más sencillo que pude a través de esta diapositiva. A ver, cuando hablamos de las finanzas, nos referimos al manejo, a la administración que una persona hace de sus recursos, hablando de sus bienes, de sus ingresos y sobre todo de sus gastos. Cuando hablamos de finanzas, podemos referirnos al tema de finanzas personales. ¿A qué se referiría esto de finanzas personales? Bueno, yo creo que esta es la forma más sencilla de entenderlo. Cuando usted habla de finanzas personales, se refiere a cómo cada persona, cada uno de ustedes, maneja los recursos que posee. Entiendo que cada uno de nosotros, pues a estas alturas, ya posee un trabajo y recibe un salario. O si no están trabajando, pues tienen ingresos, digamos, a través de la familia, de los padres o del esposo, o si es suertudo, consigue a su esposa que lo mantenga y tiene algún ingreso mensual. Yo no lo sé, por ahí me irán contando poco a poco. Pues el tema de las finanzas personales se refiere a cómo usted recibe ese ingreso, digamos, mensualmente, cómo planifica gastar ese dinero, sobre todo cómo realmente se gasta ese dinero. Claro, usted podría decir en principio, bueno, el tema de las finanzas personales no tiene mayor regulación. Es decir, no hay una ley que nos diga que debemos de hacer un presupuesto cada uno de nosotros. Y claro, sin embargo, si usted habla con los especialistas, se va a dar cuenta que el tema de las finanzas personales es sumamente importante. Es decir, la mayoría de personas viven una situación económica difícil porque no sabe llevar adecuadamente sus finanzas personales. Y déjeme que haga una pausa y que le plantee, digamos, el escenario más común que encontramos. La mayoría de personas, lo que nos ocurre es lo siguiente.
recibimos un salario, pongamos cualquier salario a manera de ejemplo, digamos que alguien empieza a trabajar y empieza ganando el salario mínimo. Redondeamos ahorita, digamos, 3,300 quetzales. Y ese es su salario, esos son sus ingresos mensuales. Lo correcto, la forma adecuada de gestionar eso es elaborar un presupuesto y planificar previamente qué es lo que va a hacer con esos 3,300 quetzales que posee. De eso debería apartar una parte para ahorro, debería incluso apartar una parte para inversión y debería, digamos que, cubrir gastos con un cierto porcentaje. Hay muchas teorías sobre eso y ese tema de las finanzas personales es realmente muy interesante y muy apasionante. Y bien gestionado, una persona que gana 3,300 le debería de alcanzar para ahorrar por lo menos un 10%, 300 quetzales, para invertir una cantidad y para sobrevivir o para cubrir sus necesidades con el resto, un 80%, digamos, de esos 3,300. Claro, yo sé lo que usted estará pensando, que dice con 3,300 no alcanza para vivir. Yo se lo voy a reformular mejor, eso no es cierto. 3,300 sí alcanza para vivir. Muchas personas, ¿verdad?, que viven incluso con menos de 3,300 quetzales. Lo que pasa es cómo lo gestionamos. Seguramente no vivirá, digamos, con el nivel de vida, con el nivel de lujos que uno quisiera, pero 3,300 quetzales, digamos que alcanza para poder cubrir las necesidades de una persona si se administra adecuadamente. ¿Qué es lo que pasa normalmente? ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Que bueno, la persona no ahorra, la persona no invierte y la persona no solo se gasta todo el dinero que percibe, esos 3,300, sino que además gasta más de lo que gana. Eso nos pasa a todos, mis queridos amigos. Sobre todo porque en cuanto uno empieza a trabajar, los bancos le empiezan a echar el ojo y a ver cómo le logran ubicar, le logran vender una tarjeta de crédito. Y resulta entonces que la persona gana 3,300, pero gasta 3,800 en un mes. Y cubre ese déficit que tiene, ese gasto de más que tiene, a veces con tarjeta de crédito, a veces con un préstamo de un amigo, a veces se lo complementa un familiar. Pero lo común, digamos, en finanzas personales, es que las personas gasten más de lo que ganan, que es un principio muy lógico que todos deberíamos de seguir. Nadie debería de gastar más de lo que gana. Sin embargo, mis amigos, le puedo decir que el 99% de las personas gastan más de lo que ganan. Y tenemos en la mente un concepto erróneo, que yo se los voy a plantear de una vez. Tenemos la idea de que lo que ocurre y el motivo por el cual estamos endeudados es porque ganamos muy poco. Entonces se mentalizan y dicen, cuando yo gane más, no voy a tener deudas. Y déjeme decirle que lo que pasa, gana 3,300, de repente consigue un mejor empleo y ahora gana 5,000 quetzales. Claro, quizás el primer mes se va a sentir muy bien porque el cambio de ganar 3,300 a 5,000, pues ese dinerito extra que tiene le va a permitir salir muy bien y ese mes incluso sin deudas. Pero conforme pasen los meses, ¿qué cree que va a ocurrir? Va a volver a acomodar su nivel de vida, su nivel de gastos, y como no es ordenado con sus finanzas personales, no planifica adecuadamente, no ejecuta adecuadamente, pues esta persona va a terminar gastando más de esos 5,000 quetzales. Va a volver a acomodar su nivel de vida y ahora gana 5,000, pero va a gastar 6,000. Y va a seguir en ese círculo. Eso es lo que normalmente ocurre. Y yo se lo puedo decir con toda propiedad. Los estudios demuestran que así gane el mínimo, 3,300, digamos, redondeando todo, o gane 50,000 quetzales. Que yo sé lo que ustedes dicen. Digamos que si usted ahorita yo le planteo ganar 50,000 quetzales mensuales, uno dice, con eso yo viviría tranquilo y sin deudas. ¿Y qué cree? Los estudios nos dicen que las personas que ganan 50,000 quetzales incluso tienen más deudas que alguien que gana el mínimo.
¿Por qué? Porque mientras más gana uno, más gasta. Eso, mis amigos, es un buen ejemplo de lo que sería una mala gestión de las finanzas personales. Y eso se traduce a un segundo nivel de finanzas, que son las finanzas familiares. Aquí hablamos de una familia, dos esposos, y cómo ellos gestionan los recursos que tienen entre los dos. Puede ser que los dos trabajen, puede ser que uno de ellos trabaje, pero ya los gastos son de toda la familia. Bien gestionados, se planifica qué hacer, se distribuyen adecuadamente los gastos y los ingresos que se tengan van a alcanzar porque uno adecua su nivel de vida. Si es alto, pues obviamente los gastos van a ser altos. Si es bajo, pues los gastos van a ser más bajos, pero bien planificado, uno tiene que vivir con los ingresos que tiene y la familia tendrá que vivir con los ingresos que tiene. Claro, mientras mayor sea el ingreso, simplemente los hijos podrán ir a un mejor colegio, recibir clases adicionales, qué sé yo, ir a un mejor lugar de vacaciones. Pero de todos modos, la mala gestión de los recursos en familia puede llevar que la familia gaste más de lo que gana. Eso se llama finanzas familiares, cómo gestionan los ingresos y los gastos en una familia. Claro, quizás donde está más desarrollado este tema de las finanzas es en las finanzas corporativas. Cuando hablamos de finanzas corporativas nos referimos a la gestión, al manejo que hacen en una entidad, una sociedad anónima, en una empresa mercantil, de los recursos que se tienen, de los ingresos que se tienen y de los gastos que realizan. Ahí está un poco más controlado y le voy a decir por qué. Hay un mayor control, primero, porque ya ponen personas especialistas en el tema de finanzas al manejo, personas que han estudiado el tema de finanzas para manejar las finanzas de esa empresa. Contratan a un gerente financiero, un gerente general, y las instrucciones del dueño de la entidad, de la corporación, de la sociedad, son muy claras. La sociedad tiene que generar ganancias. Y para que la sociedad genere ganancias hay que controlar el tema de los ingresos, hacer que existan muchos ingresos, vender mucho, vender más, crear nuevos productos, etcétera, o vender a un mejor precio, pero también hay que controlar el tema de los gastos. Si en una empresa no controlaran adecuadamente los gastos, por muchos ingresos que tuvieran, podría de todos modos llevarse a la quiebra de esa empresa. Eso es el nivel de lo que son las finanzas corporativas. Y por último, ya hasta en la cúspide, llegamos a lo que nos interesa para nuestro curso, el tema de las finanzas públicas. ¿A qué se refiere este tema de las finanzas públicas? Muy sencillo. Cuando hablemos de finanzas públicas nos referimos a cómo se va a manejar, cómo se va a administrar los recursos del Estado. ¿Cómo el Estado le va a hacer para obtener recursos? No sé qué, digamos, la primera respuesta que a uno se le viene a la mente es muy fácil, el Estado cobra tributos. No es tan fácil como pareciera, ¿oyen? Porque eso de cobrar tributos pues requiere cierto arte, cierta técnica para hacerlo adecuadamente. Pero bueno, al final de cuentas el Estado va a tener recursos a través de tributos y de otras muchas formas, ¿oye? Puede ser que tenga deuda, puede ser que le preste el Banco Mundial, puede ser que le regalen a través de donaciones, puede ser que el Estado realice actividades donde cobre por el servicio que está prestando y eso le genere ingresos también. Es decir, cuando hablamos de la gestión de los ingresos del Estado, digamos que lo principal son los tributos, pero no es lo único. El Estado puede tener ingresos a través de otros, digamos, medios de otros recursos. No solamente el tema de los recursos o de los ingresos es lo que le interesa a las finanzas públicas. Nuevamente, puede ser un Estado que tenga muchísimos recursos, pero si no planifica adecuadamente qué va a hacer con esos recursos, si no controla el gasto que lleva a cabo, le va a pasar lo mismo que le pasa en nuestro ejemplo a las personas individuales y va a terminar gastando más de lo que tiene, más de lo que gana, podríamos decir, aunque el Estado pues no podríamos decir en sentido estricto que gana, más de lo que recauda, pudiéramos decir de alguna manera. Y va a llegar al mismo problema que tiene las personas. La persona que gasta más de lo que gana se termina endeudando. El Estado que gasta más
de los ingresos que tiene, se termina endeudando. Cuando ustedes vean esos decretos de los presupuestos que ha ido aprobando el Congreso a través de los años, se van a ir de espaldas, mis amigos. Se van a dar cuenta que al final de cuentas el Estado es un pésimo administrador de los recursos. Es decir, las personas que han estado ocupando los puestos de gobierno no han realizado una adecuada gestión de las finanzas públicas, porque gastan más de lo que el Estado tiene. Y para poder cubrir ese déficit que hay, pues eso se rellena con deuda y cada vez es mayor la deuda. Pero no solo eso, no solo es gastar más de lo que el Estado tiene, sino que además es, ¿cómo explicarlo? Es gastarlo mal. Es decir, vamos a ver, si yo le dijera, por ejemplo, que el Estado en el año 2021 gastó más de 15,000 millones de quetzales en el mantenimiento de carreteras, y luego le pidiera que manejen cualquiera de las carreteras de Guatemala, usted me diría, ese dinero estuvo mal gastado, porque son cantidades exorbitantes, son cantidades que la mayoría, yo cuando les pongo en las clases presenciales digo, miren, escriban, en su cuaderno escriba 15,000 millones de quetzales, la mayoría no sabe ni cuántos ceros ponerle a esa cantidad. Entonces es una cantidad que no logramos ni siquiera conceptualizar de tan grande de dinero. Y sin embargo, no tenemos la calidad de carreteras que nosotros esperaríamos tener. O en cualquier otro ejemplo. Si usted viera cuánto de alguna manera se gasta, digamos, en el Ministerio de Salud, uno pensaría que con esos gastos, con esa cantidad de gastos que se está realizando, tenemos los hospitales, digamos, con la última tecnología del mundo y tenemos un abastecimiento de las medicinas de más alta calidad del mundo. Y sin embargo, cuando vamos a la realidad y vamos a un hospital público, de los pocos que hay, nos topamos con que uno dice, realmente todo ese dinero se está gastando en el sistema de salud de Guatemala. Y entonces ahí entran varios temas, no solo es cómo se planifica, cómo se gasta, sino en qué estamos gastando el dinero. ¿Se está gastando adecuadamente? ¿Cómo controlamos que ese gasto se esté llevando a cabo? Y de todo eso se ocupa el derecho financiero. Mire qué interesante, mire qué bonito el derecho financiero. Acá en derecho financiero tenemos que estudiar cómo el Estado le va a hacer para obtener recursos para cumplir sus fines. Cómo el Estado le va a hacer para planificar qué hacer con esos recursos. ¿Cómo el Estado le va a hacer para endeudarse? Mire qué importante el tema de deuda pública. Tenemos que estudiar las normas jurídicas que rigen a cómo el Estado se puede endeudar. Cómo el Estado, al gastar, tiene que hacerlo con cierta calidad y cómo controlamos la calidad del gasto público. ¿Qué instituciones, qué normas jurídicas rigen a todo eso? De eso se trata el derecho financiero, mis amigos. Yo les puse aquí, a manera de resumen de lo que platicamos ahorita, 6 claves para unas buenas finanzas. Buenas finanzas personales, familiares, corporativas o públicas. Esto aplica para todas. Fíjese pues, para buenas finanzas tenemos que tratar de obtener el mayor ingreso posible. Yo creo que todos estamos claros. Deberíamos de tener el mejor salario posible, si es a nivel personal. O el Estado debería de tener el mejor sistema de recaudación de tributos que pudiera. O sea, vamos a ver, mis amigos, una de las primeras metas de una buena gestión de las finanzas públicas es tener una eficiente y justa recaudación de tributos. Fíjese cómo es esto, no se trata nada más de el monto de los impuestos, es decir, no se trata solo, por ejemplo, de decir, en lugar de cobrar el 12% de IVA, vamos a cobrar el 15%. No se trata solo de subir o bajar los tributos, sino que, por ejemplo, se trata de que el mayor número de personas pague ese IVA. Porque aunque la tasa no sube, si hay muchísimas personas que efectivamente están tributando, la recaudación sube. No se trata nada más de crear un nuevo tributo. Muchas veces, si la Superintendencia de Administración Tributaria genera los procedimientos sencillos, comprensibles,
para que uno pueda pagar los tributos, se logra mejorar la recaudación enormemente. Es decir, uno de los primeros temas del derecho financiero se refiere a cómo el Estado obtiene sus ingresos. Y cuidado, no solo a través de tributos, también, por ejemplo, cómo el Estado le hace para recibir donaciones y qué compromisos el Estado está adquiriendo debido a esas donaciones. Cuidado, que nadie regala porque sí. Eso pasa a nivel personal. Yo siempre les pongo aquel ejemplo de si alguien viniera hoy y le dijera, mira, te voy a regalar una casa. Bueno, si es su papá, si es su hermano, uno lo comprende. Pero si un desconocido absoluto viniera y le dice, te va a regalar una casa, yo diría, cuidado, porque algo quiere a cambio. O sea, ¿por qué va a regalar una casa? Y lo mismo pasa con los estados. Ustedes ven que dice Estados Unidos tiene un programa de cooperación para el desarrollo de Guatemala, de lo que a ustedes se les ocurra, de $2,000 millones. Y la gente inocentemente dice, ay, qué buenos son los gringos, ¿verdad? Nos quieren ayudar a salir de pobre. Yo les diría, cuidado, no nos están regalando por gusto. Algo quieren, mis amigos. La Unión Europea, sus programas de cooperación tienen una finalidad, etcétera. O sea, el tema no solo pasa por los tributos, pasa por deuda, pasa por donaciones, pasa por temas tan apasionantes como, por ejemplo, ¿puede el Estado cobrar por prestar servicios públicos? ¿Qué piensan ustedes? Yo, cuando estamos en clase presencial, me encanta porque esto genera mucha discusión. Muchos, digamos que la primera reacción de muchos es decir, no, el Estado no tiene que cobrar por servicios públicos. Tiene que ser de gratis la prestación sí, cobra, de servicios públicos. Sí cobra por servicios. Estoy de acuerdo, sí cobra, pero quizás más la pregunta no iba enfocada si cobra o no cobra, sino ¿debería de cobrar por prestar servicios públicos? ¿Qué piensan ustedes? O sea, más filosófico. ¿Debería de prestar los servicios públicos de gratis? Yo se lo pongo de gratis entre comillas y le voy a decir por qué. Porque al final de cuentas, el Estado para prestar los servicios públicos, el dinero que utiliza es el que ya recaudó de los tributos, o el que consiguió de una donación, o el que consiguió de una deuda. De tal suerte que no es que digamos que sea gratis, porque ya digamos que pagamos previamente. Pero la pregunta sería, ¿va a prestar un servicio público, digamos, en un hospital? ¿Pues podría cobrar por esa atención médica? Veamos, hay algunos que levantaron la mano. Orlando, usted me dice qué piensa. Buenas noches, Lick. Buenas noches. No hay cena gratis. Alguien tiene que pagar el uso de un hospital público. Y si se administraran correctamente los impuestos, no hubiera robo hormiga, pienso yo que sí se podría dar el servicio gratuito. Y si todavía el gobierno invirtiera en salud preventiva, utilizaríamos menos los servicios de salud. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo en lo personal también creo que es, digamos, adecuado realizar el cobro, claro, bajo ciertas circunstancias. Alexis Flores, usted me dice qué piensa sobre este tema. Buenas noches, licenciado. Pues vea, yo considero que en realidad el Estado efectivamente debería de establecer una forma de que los impuestos realmente sean cobrados. Aparte de que definitivamente se están robando un montón el dinero, pero dejando por un lado eso, veamos el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos el trabajador, quiera o no quiera, paga los taxes, que son los impuestos. Vemos que el servicio público de Estados Unidos es muy bueno y realmente decir que en Estados Unidos no se roban el dinero tampoco es cierto. Entonces, en todos lados, en todos los países hay corrupción hasta ciertos niveles. Pero yo creo que también es injusto que los que pagamos impuestos, porque aparte de que vamos a la tienda, compramos algo y ya estamos pagando impuestos, declaramos, pagamos más impuestos y somos los que menos utilizamos los servicios públicos. Pero las personas que no declaran, que tienen la mayoría trabajos pues no organizados, no declarados, son las personas que en su mayoría utilizan los servicios públicos, por ejemplo, los centros de salud,
pero son las personas que menos quieren pagar impuestos. Yo estoy de acuerdo que se lo roban, definitivamente eso, pero ni siquiera está en tela de juicio. Y que si hubiera una mejor administración, estaríamos mucho mejor. Pero también hay que reconocer que si se estableciera una mejor forma de recaudar impuestos, estaríamos mucho mejor si todos conscientemente pagáramos los impuestos que nos corresponden pagar. Muy bien, gracias Alexis. Yo quisiera retomar algunas ideas de lo que dijo. El tema es complejo, porque no es nada más un tema de recaudación, como usted muy bien dice, pasa por un tema también de administración, o sea, pueden recaudar bastante de los tributos y luego lo administran mal. Pasa por un tema de corrupción, que obviamente yo digo que hay que ir solucionando cada aspecto. Si recaudamos bien, administramos bien, eliminamos la corrupción, esto potenciaría grandemente el Estado y nos llevaría, digamos, al Estado que queremos. Ahora, aquí viene un tema que yo les quiero dejar el día de hoy, solo la semillita. El tema es bien complejo, o sea, es más fácil decir que el Estado debería recaudar mejor que lograr esa recaudación efectiva. O sea, es un tema bien complejo. ¿Cómo le hacemos para que todo el mundo pague los tributos? ¿Cómo le hacemos para que el sistema tributario sea justo? ¿Cómo le hacemos para que se administren bien los recursos? ¿Cómo le hacemos de alguna manera para que se reduzca o se elimine la corrupción? Es algo realmente interesante. Y si ustedes ven, ese solo es el primer aspecto, obtención de los recursos, porque luego viene un tema que para mí es fundamental, la planificación. Es decir, no sé, a manera de encuesta, a ver qué piensan ustedes. ¿Cuántos de los que estamos aquí ahorita, vamos 234 en este salón virtual? ¿Cuántos de nosotros elaboramos un presupuesto? Nos regimos por un presupuesto. Yo por lo menos levanto mi mano. Ustedes, piénsenlo ustedes por ahí. Es un tema muy interesante. Tienen un presupuesto y luego vieron la segunda parte que a mí me encantaba. La semana pasada estábamos platicando ahí con unos amigos y decía, porque no se trata solo de elaborar el presupuesto, sino que después viene una segunda parte que es más importante o igual de importante. Controlar que los gastos que realizamos efectivamente sean conforme el presupuesto. Y eso es más difícil. ¿A cuánto les ha pasado que uno pone ahí en el presupuesto? Por ejemplo, yo estaba revisando la vez pasada. Yo tenía mi presupuesto para el mes de diciembre, gasolina, 1,500 quetzales. O sea, 1,500. Pero cuando fui a ver realmente cuánto gasté en gasolina, había gastado 1,800. Yo digo, pero gasté más de lo que había planificado. En un tema sencillo y en una cantidad baja. Pero lo que les quiero decir es, no solo se trata de planificar qué voy a hacer, sino después efectivamente verificar que lo que planifiqué es lo que se está cumpliendo. Y ahí juega un papel preponderante el tema de la Contraloría. Luisa Mejía, ¿quería usted decirnos algo sobre esto que estamos discutiendo? Sí, licenciado. Yo pienso que hasta cierto punto la gente, o sea, todos los guatemaltecos, todo el pueblo, pagaría esos impuestos si realmente se dieran cuenta que todo ese dinero se está utilizando en lo que se debe, pues. O sea, por ejemplo, ¿cómo le explico? Yo he visto casos, por ejemplo, en Estados Unidos, pagan pues sus impuestos, ¿verdad? Y sí es cierto que roban, pero a la vez también ayudan al país. O sea, no solo agarran para ellos, sino que también invierten en lo que deben de hacerlo. Por ejemplo, a las personas mayores les dan cierta cantidad de dinero. Hay algunos, porque no en todos los estados, les dan vivienda y lo mismo víveres, ¿verdad? También otra cosa que pasa mucho allá es que hasta los mismos norteamericanos, ¿verdad? Miran sus ahorros porque, por ejemplo, lo que hace el Estado es que saca muchos, ¿cómo decirlo? Como tickets o son bonos, bonos. Bonos que hacen que ellos ahorren en sus alimentos. O sea, por ejemplo, yo he visto personas que gastan $1,000 en comida, pero con los tickets y los bonos, y al final pagan $1 o menos de $1. Y todas esas situaciones son las que aquí no se pueden realizar, ¿verdad? Por lo mismo, porque ellos vienen y el dinero, o sea, que nosotros damos para lo que se supone que es salud, educación pública,
lo que es los servicios públicos, no lo hacen de la manera adecuada y el dinero se lo roban. O sea, si usted mira que ellos arreglan las calles y gastan tanto, para a la semana o al mes, la calle que arreglaron ya se arruinó y no tiene sentido. Gracias, Luisa. No sé, les quiero dejar una reflexión aquí, ¿verdad? Decía usted que si todos viéramos que los tributos que pagamos son bien invertidos, de alguna manera eso haría que todos tributen. No estoy claro de eso, Luis. Les soy sincero. Conozco países donde, digamos, hay una buena gestión y sin embargo, no sé cómo explicárselo. Como usted puso el ejemplo de Estados Unidos, que eso me encanta, yo tengo, ahí van a ver ustedes cierta teoría sobre los gringos. Las personas que más dinero ganan en Estados Unidos, pues las que están mejor y que además reciben buenos servicios de Estados Unidos, siempre andan buscando cómo pagar menos de impuestos. Y cuando usted lo mira es impresionante. O sea, no sé, ustedes vieron una de las críticas que le hacían a Donald Trump cuando era presidente, es que la cantidad de impuestos que él pagaba era insignificante para, digamos, el patrimonio que él tenía. O sea, yo creo que ahí hay un tema también humano, donde la codicia es tan grande que, aunque estemos viendo que nos prestan buenos servicios, uno siempre quiere tener más. No lo sé. O sea, solo se lo quiero dejar como una reflexión. Y la otra, creo que Estados Unidos, no sé, siempre me ha parecido que es uno de los peores ejemplos que podemos dar. Pero ahorita es asombroso. Yo los invito a que se documenten un poco del tema de la crisis que están, digamos, a las puertas los norteamericanos, porque uno puede decir, bueno, tienen muchos recursos porque lo administran bien o porque la gente sí cumple con pagar tributos, pero al final de cuentas, cuando uno estudia de veras, se da cuenta que Estados Unidos tiene muchos recursos simple y sencillamente porque se inventan el dinero. No me quiero meter mucho a este tema, pero se los dejo planteado. Básicamente Estados Unidos, cuando necesita más recursos, imprime dinero, sin respaldo alguno, sin justificación alguna, y ponen a circular más millones. E incluso por eso pueden tener programas donde le regalan a la gente dinero para ayudarla para la pandemia o para ayudarla por desempleo, por lo que sea. Porque básicamente es cuando cada vez que se les acaba el dinero, imprimen más, se inventan más dinero. Y eso los ha llevado a una situación ahorita que, como hay tanto dinero circulando, tienen un problema de una inflación como no les había pasado en los últimos 50 años. Y eso creen los economistas que va a generarles una crisis muy fuerte. Es algo bien interesante. Como les digo, muchas veces uno tiene bien claro de que hay cosas que hay que mejorar, pero las soluciones no son tan sencillas. Y esa es la magia o lo bonito de este curso de Derecho Financiero, que nos hace reflexionar sobre muchos temas que muchas veces los tratamos superficialmente. Por ahí vi que Sergio estaba levantando la mano, no sé si todavía tiene alguna participación, Sergio. Sí, ¿me escuchan? Sí, le escucho. Sí, mire, pues yo pienso con respecto a lo del transporte que estábamos hablando, pues tal vez no que el gobierno lo pague completamente, pero sí que exista un subsidio en donde se mantenga el costo del pasaje, digámosle, que le ayude a la gente y no sea tanto lo que tengan que pagar. Entonces también no que lo lleve todo el Estado, porque finalmente pues él recauda los impuestos para poder generar digámosle beneficios en teoría para el pueblo, aunque no sean para el pueblo, ¿verdad? En el caso de como Chile, digámosle, tengo la mitad de mi familia allá y pues ellos me comentan que ahora con lo de la pandemia el Estado ha estado dando muchos beneficios, desde la gente que está desempleada, los abuelitos, las amas de casa, y entonces supongo yo que ellos deben tener un sistema en donde pues logran acomodar bien la inversión que hacen de esos impuestos, ¿verdad? Entonces me imagino que ese esquema pues sería un mejor ejemplo que el ejemplo de Estados Unidos, ¿verdad? Puede ser, no sé, ¿verdad? Yo Chile quisiera que lo sigamos muy de cerca ahorita porque acaba de tener un giro
de 360. Oye, o sea, Chile durante las últimas 2 décadas era el ejemplo de una economía capitalista en ascenso, o sea, para arriba. Y ahorita acaban de elegir, digamos, un gobierno que tiende hacia la otra teoría económica, hacia el socialismo, hacia la izquierda, que normalmente son gobiernos que llevan al colapso económico a los países. Así que sigámoslo y en los siguientes 5 o 6 años veamos qué pasa con Chile. Yo creo que será un caso muy interesante de seguir. Pero no nos tenemos que ir tan lejos. O sea, de temas de subsidios podemos hablar aquí mismo en Guatemala. O sea, por ejemplo, ¿qué tan efectivo ha sido el tema del subsidio al transporte urbano? ¿Eso ha mejorado el sistema de transporte guatemalteco o solo ha sido un foco de corrupción? Eso es algo muy interesante, porque con tal de mantener el pasaje a una cantidad, digamos, que pueda ser pagada por la población, han estado subsidiando el transporte urbano, por lo menos aquí en la capital, ¿no? Y le estoy hablando de subsidios millonarios, realmente millonarios. ¿Eso ha hecho que tengamos un mejor sistema de transporte o no? Son cosas que podemos reflexionar acá. Insisto, es algo muy interesante. Mire el tema de la gestión de las finanzas públicas. ¿Cómo se obtienen los ingresos? ¿De dónde se obtienen? ¿Con qué finalidad? ¿Cómo planificamos adecuadamente? Y el tercer punto que es fundamental. De hecho, si la mayoría de nosotros llegara por lo menos hasta ese tercer punto, tendríamos, digamos, unas finanzas mucho más sanas, más saludables. Y el Estado no se diga. Esto es algo fundamental. No hay que gastar una cantidad mayor de los ingresos que se tienen. Yo creo que es, mire, cuando yo la vez pasada el año pasado estaba dando el curso y mi hijo de 9 años lo escuchó y él me decía, pues que eso cualquiera lo entiende. Sí, cualquiera lo entiende, pero no cualquiera lo puede llevar a cabo. En lo personal, en lo familiar y en lo público, en lo estatal. Normalmente, mis amigos, terminamos gastando más de lo que ganamos. El Estado gasta muchísimo más de los ingresos que tiene. Pero cuando le digo muchísimo más, es impresionante. Ahí van a ver los presupuestos que tenemos. O sea, tiene ingresos de 47,000 millones de quetzales, que ya es una cifra exorbitante, pero tiene gastos de 106,000 millones de quetzales. O sea, estamos hablando de que la mayor parte del gasto público se está financiando con deuda. Y por eso en el último punto yo le puse ahí, cuidado con la deuda. La deuda bien manejada puede servir para proyectos con los que no se cuenta ahorita con los recursos, pero que se pueden ir, digamos, abonando o amortizando con el tiempo. Pero una deuda mal llevada lo puede llevar a una crisis financiera, en lo personal y también en lo público, ¿verdad? Hay un punto en el que la deuda pública puede comprometer gravemente a un Estado. Marcos, ¿quería decirnos algo usted? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo creo que para endeudarse, si al momento que uno se endeude, tendría que ser para una inversión, o sea, para multiplicar ese dinero, para darle vuelta a ese dinero, no prácticamente endeudarse solo por tener lujos o algo así. O sea, yo estoy de acuerdo que se puede pedir un préstamo, pero para invertirlo, ¿me entiende? Sí. Sí, no, yo también creo, yo solo les puse ahí, cuidado con la deuda, porque hay deuda que puede servirnos y hay deuda que nos puede hundir, ¿verdad? En lo personal y también para el Estado. En fin, yo les quería dejar aquí algunas reflexiones en esto de la diapositiva de algunas claves para buenas finanzas. El tema de finanzas públicas, esta diapositiva es la que más me interesa por el momento. Con esta diapositiva vamos a ir cerrando la clase del día de hoy. Les decía yo que el derecho financiero regula todo lo que es la actividad financiera del Estado. Y en esta diapositiva traté de dividirle esa actividad en 3 grandes rubros que yo creo, hay autores que lo dividen en 4 o en 2, etcétera, pero yo creo que estos 3 nos pueden dejar bien clara la idea. El primero es cómo el Estado obtiene los recursos. ¿Sí? Lo ven aquí en la diapositiva, o sea, el primer rubro que necesitamos es cómo el Estado obtiene sus recursos. Para ello, puede tener ingresos tributarios, que obviamente provienen de los tributos, como yo lo pongo ahí en la diapositiva, pero también puede tener ingresos no tributarios. Y estos ingresos no tributarios me resultan muy interesantes porque muchas veces lo pasan desapercibido en los estudios.
y piensan que todos los ingresos del Estado provienen de tributos, y no es así. Mire, el Estado también cobra aranceles, que eso es un cobro que hace, por ejemplo, por traer mercadería o por sacar mercadería a Guatemala, tasas, que son cobros que hace por la prestación de servicios, deuda pública, que es cuando pide prestado dinero y paga intereses por ese dinero, otros, por ejemplo, donaciones, etcétera. Es decir, el Estado puede obtener sus recursos de tributos o de fuentes no tributarias. Y el derecho financiero se encarga de estudiar los dos, los ingresos que se obtienen a través de los tributos y los ingresos que se obtienen a través de fuentes que no son tributarias. ¿Estamos claros? La primer gran actividad financiera del Estado es la obtención de recursos. Segunda actividad, la administración de esos recursos. ¿Cómo el Estado administra el patrimonio público? Desde la elaboración y aprobación de un presupuesto hasta cómo maneja los bienes del Estado. ¿Se han preguntado ese tema de cómo se decide, por ejemplo, que un ministerio va a funcionar en un edificio, luego que lo van a trasladar a otro edificio? ¿Cómo se decide si rentan un edificio o compran o construyen un edificio? Todo el tema del manejo de los bienes del Estado es parte de la regulación del derecho financiero. Y también entra ahí un poco de lo que es el manejo de la moneda, la emisión de moneda, la circulación de moneda y las tasas de interés que se fijan. Que eso incluso es tan especializado que algunos ya consideran que eso ya no entra dentro del derecho financiero, sino que tiene su propia rama del derecho, que es el derecho monetario, la política monetaria. Y el tercer gran bloque, o sea, tenemos la obtención de recursos, la administración de esos recursos, y el tercer gran bloque es cómo el Estado gasta esos recursos. El gasto público, que incluye desde el tema de los egresos del Estado, cómo le puede hacer el Estado para comprar bienes, para adquirir bienes o servicios, todos los procedimientos de licitación, de cotización, de compra directa, de casos especiales, todo lo que se refiere a la ley de contrataciones del Estado, y también cómo le hacemos para el control y la fiscalización del gasto público. Es un tema apasionante, el tema de la Contraloría. Es decir, mis amigos, esa diapositiva realmente es la que resume qué comprende la actividad financiera del Estado y, por ende, qué regula el derecho financiero. De eso nos vamos a encargar este semestre, de estudiar todas las leyes, todos los procedimientos, todas las doctrinas, todas las instituciones que tengan que ver con estas actividades, con la obtención de recursos, la administración de los bienes y el gasto público que el Estado pueda realizar. Ustedes me dicen si tienen alguna duda hasta este punto. Antes de eso, hay una diapositiva que les quiero colocar acá. Me parece interesante. Existe en los libros una, digamos, confusión o no sé cómo explicarlo. Se mencionan tres ramas del derecho distintas: el derecho financiero, el derecho fiscal y el derecho tributario. Son distintas ramas del derecho y cada una es más especializada. Yo se lo quise esquematizar de esta manera, a ver si me logran captar o me logran seguir. Primero, el derecho financiero, que es el que nos ocupa en este curso. ¿Qué estudia el derecho financiero? Comprende la regulación de toda la actividad financiera del Estado. Toda la actividad financiera del Estado. Es la diapositiva que les puse anteriormente. Es decir, regula cómo obtiene el Estado sus recursos, cómo administra su patrimonio y cómo gasta el Estado sus recursos. Toda la actividad financiera, eso le corresponde al derecho financiero. Si ya nos centramos más específicamente en cómo se regula la obtención de los recursos, ya no toda la actividad, sino solo la obtención de recursos, ahí estamos con una rama del derecho que le llaman derecho fiscal. No sé si notan la diferencia. El derecho fiscal está contenido dentro del derecho financiero. El derecho financiero es más amplio y el derecho fiscal es más específico. El derecho financiero se ocupa de toda la actividad financiera, la obtención de recursos, la administración y el gasto público. El derecho fiscal solo de la obtención de recursos, ya sea que se obtengan a través de tributos o que se obtengan de otra manera, por ingresos no tributarios. A eso se le llama derecho fiscal. Y por último, más específico todavía, tenemos el derecho tributario. El derecho tributario se ocupa de la regulación
de la obtención de recursos del Estado, pero ahora sí, solo a través de los tributos. No sé si logran captar. Este es más específico. Es como que si uno queda comprendido dentro del otro. El derecho financiero abarca toda la actividad financiera. Quizás voy a regresar a la diapositiva anterior. Aquí podemos ver. Aquí. El derecho financiero abarca toda la actividad financiera, todas las actividades que tiene ahí en esa diapositiva. El derecho fiscal, solo el primer aspecto, la obtención de recursos. Ya sea que los obtenga por tributos o por otras fuentes. Eso se llama derecho fiscal. Y el derecho tributario, solo la obtención de recursos a través de los tributos. Es cada vez más especializado su estudio. Por eso el derecho tributario es una parte del derecho fiscal y el derecho fiscal es una parte del derecho financiero y el derecho financiero regula toda la actividad financiera del Estado. De eso nos vamos a ocupar este semestre. ¿Ustedes me dicen si tienen alguna duda? Por el momento no, Lic. Muy bien. Wendy, ¿tiene alguna? ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Primero Wendy y Carlos, porque ella sí levantó la mano. Luego le doy la palabra a usted. Muy bien. Pues más que duda es de agradecerle al licenciado porque realmente muy bien explicada la clase, se ve muy interesante todos los temas que vamos a tocar y espero pues que podamos aprender mucho. Se ve que usted es una persona que maneja muy bien el tema, que tiene bastante conocimiento y le agradezco el que usted tenga bien impartirnos un poco de ese conocimiento que usted tiene. Muchas gracias, licenciado. Yo también espero que aprendamos mucho todos, oye, porque, ¿sabe por qué? Porque creo que esto les va a servir. Yo cuando veo un curso de la universidad, yo sí quisiera que extrayéramos algo que realmente nos pueda servir en la carrera. Y yo sé que esto les va a servir. Así que espero que todos aprendamos, oye. Ahora sí, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Disculpe, tenía una duda acerca de la obtención de los recursos. ¿Ahí podrían entrar los bonos del Tesoro o bonos del Estado? Claro. ¿Sabe qué son los bonos del Tesoro, Carlos? Deuda. Básicamente, cuando el Estado emite bonos, lo que hace es decirle a la gente, compre los bonos, deme el dinero ahorita, y lo recibe el Estado y se lo gasta. Y nosotros, el Estado, se lo vamos a pagar a usted dentro de 1 año, dentro de 2 años, dentro de 10 años, con intereses. O sea, es deuda. Es obtención de recursos a través de deuda. Esos son los bonos del... Ya veo que le ponen nombres como muy sofisticados, pero no se confunda. Cuando el Estado emite bonos, lo que está haciendo es pedir dinero prestado para cubrir los gastos. Es deuda. Ok, muchas gracias. ¿Y estos bonos tienen o están destinados para alguna inversión en específico? Lo decide el Congreso. Cuando se van a emitir bonos, el Congreso tiene que emitir un decreto. Y en el decreto dice, autorizo la emisión de $200 millones en bonos del Tesoro de Guatemala y su colocación a tanto plazo. Y ese dinero va a ser utilizado para tal cosa. Sí, se tiene que definir para qué van a ser utilizados, ¿verdad, Carlos? Ahora, la segunda parte es, bueno, ya definimos que vamos a emitir bonos, los colocamos y el Estado recibe ese dinero y cuidado, se compromete a devolverlo a cierto tiempo con intereses. Es deuda. Y luego la siguiente parte es, ¿cómo controlamos que realmente ese dinero se gaste para lo que fue destinado, Carlos? Que ese es quizás uno de los aspectos más complejos, ¿verdad? Sí, pues. Muchas gracias, licenciado. Bueno, Elvis Darcy Sasso tiene por ahí la mano levantada. Buenas noches, Lick. Aquí solo para tomar una referencia con respecto a lo que estés hablando del derecho financiero y solo agarrando un temita así muy específico en la cuestión de ahorita de lo que está mucho en las noticias con respecto a lo del transporte. Sí. Y yo creo que a veces el problema que se da en cuestiones del Estado es que en algunas instituciones, por ejemplo en la Dirección General de Transporte, dice que ni siquiera manuales y ciertos procedimientos tienen para poder ejecutarse en la administración. Entonces imagínense que si no tienen ni siquiera un manual
de cómo entregar un vehículo, de cómo se va a gastar ese combustible, de cómo se va a mantener administrativamente eso. Imagínense cómo se va a lograr sostener financieramente. Entonces yo creo que muchos de los errores que tiene a nivel presupuestario o a nivel cuestiones del Estado es que administrativamente hay ciertos errorcitos y problemas a nivel de las instituciones que financieramente vienen a generar más gasto de lo que debería tener cada institución. Gracias, Elis. Yo comparto ¿sabe qué? Yo he visto los dos extremos y creo que los dos son malos. Si una actividad no está regulada, genera problemas. Yo comparto con usted. A veces es falta de la elaboración de un manual, de un reglamento, de la adecuada regulación. Pero también, Elvis, yo he visto el caso contrario. Cuando una actividad está sobre regulada, o sea, hay demasiadas normas que lo rigen. Hay tantas normas que hasta los que nos dedicamos al estudio de las leyes nos confundimos. Yo no sé, en alguna oportunidad alguien me preguntó en clase de ley, ¿cuántas leyes hay vigentes en Guatemala? Yo le dije, mire, eso nadie lo sabe. O sea, son tantas leyes, tantas disposiciones que es imposible que uno maneje demasiado. Entonces, comparto con usted, muchas veces tiene que ver con cuestiones de una mala gestión administrativa, mala reglamentación o la falta de un manual. Pero también creo que hay otros casos donde estamos en el otro extremo. Bien, quiero decirles, mis amigos, que no se compliquen demasiado con esto de ir copiando las diapositivas. Yo siempre en Classroom, después de la clase, les coloco las diapositivas que utilizamos en la clase del día de hoy y también la grabación de la clase. Normalmente lo hago hasta el día siguiente, ¿verdad? Porque la grabación lleva un poco de tiempo. Con la idea de que ustedes tengan esas diapositivas, las puedan descargar, las puedan imprimir, las puedan estudiar y también si ustedes quieren volver a ver la clase, la puedan repetir. A veces cuando uno la repite, escucha nuevos temas o le surgen nuevas dudas o nuevas participaciones. Así que yo voy a tratar de dar todas las herramientas para que ustedes puedan disfrutar este semestre y nos vaya muy bien a todos. Para mí de veras, pero se lo digo con honestidad, es un honor estar aquí con ustedes. Siempre ha sido un gran honor dar clases en mi universidad y más con un grupo tan bonito y tan activo como ustedes. A mí me encantan las clases cuando son presenciales y espero que algún día nos podamos conocer en persona. Mientras tanto, aprovechemos estas herramientas y disfrutemos al máximo del tema de derecho financiero. Yo los veo, mis amigos, el día viernes. Que pasen feliz noche y el resto de sus clases. Gracias. Feliz noche, licenciado Lauri. Gracias, licenciado. Muy amable. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche.